Primero de Tesalonicenses. Un libro chiquitito, realmente, pero poderoso. En cierto sentido, lo que vamos a ver en este libro tiene que ver con lo que vimos cuando estudiamos el libro de Ruth, que terminamos hace 2 semanas. ¿En qué sentido? Los pensamientos y los planes de Dios siempre son mejores y más grandes que los nuestros. Y es importante someternos a los planes de Dios y su pensamiento. Una pregunta, ¿cuántos tesalonicenses hay aquí esta mañana? Levanta la mano si tú eres un tesalonicense. Algunos están diciendo, Brian, ya sé cómo son tus preguntas. Yo no sé si debo contestar sí o no. Mejor me quedo así. Ok, otra pregunta. ¿Cuántas personas tipo tesalonicenses están aquí esta mañana? Tampoco, Brian. No sé qué quieres decir con eso. Bueno, honestamente, para nosotros, la enseñanza de hoy día tiene que ver no necesariamente con el libro de no tiene que ver necesariamente con el libro de Tesalonicenses, sino con los tesalonicenses. Claro que es parte del libro, pero cuando estudiamos lo que Dios hizo con ellos, vemos la historia de vidas cambiadas. Vidas cambiadas por Cristo. Y vidas cambiadas en un tiempo muy corto. No es que pasaron 15 años cambiaron, sino cambiaron rápidamente. Y eso realmente es muy común en la Biblia, ver vidas cambiadas de una forma de día a noche. Eso es muy importante porque también cuando estudiamos primero de Tesalonicenses, es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Es un libro que Pablo escribe más o menos 17 años después de la muerte de Cristo. Y nada más. Claro que son 17 años. Pero es un libro muy temprano. Entonces, esos tesalonicenses que recibieron la palabra de Dios, lo recibieron a través de la boca de Pablo y quizás de otras personas. Pero ellos no tenían ni siquiera los evangelios escritos todavía. Pero sus vidas cambiadas. Por eso pregunto, ¿cuántos tesalonicenses hay aquí hoy día? Personas que han tenido sus vidas cambiadas por Cristo. Ahí hay una persona, Angie. Ya está aumentando el número. ¡Qué bien! Yo estaba un poco preocupado. Imagínense lo que pasó un día cuando un hombre muy chato que se llamaba Zaqueo escuchó que Jesucristo iba a pasar por ahí. Yo recuerdo cuando yo era niño, unos años íbamos a un desfile en mi país. Yo era niño y siempre llegábamos muy temprano para ocupar nuestro sitio para poder ver todo. Pero mientras pasaban las horas esperando el desfile, ¿qué pasaba? Los adultos tan buenos se metían y ponían delante de mi persona. Yo siendo niño. Y cuando llegaba el desfile, yo no veía nada. Y qué pena que no había un árbol ahí para subirlo. ¿No? Pero Zaqueo, parece que él creía en la evolución, porque subió a un árbol como un mono, buscando plátano, no. No tanto, no estoy bromeando, pero subió al árbol para poder ver a Jesucristo, siendo tan chato, ¿no? Y cuando Cristo pasó por ahí, Cristo le dijo, Zaqueo, bájate del árbol porque hoy día voy a comer en tu casa. Y solo esta frase, solo este momento cambió su vida de Zaqueo. Zaqueo había sido cobrador de impuestos. Y su vida cambió tanto que dijo él que estaba dispuesto a darles a todos aquellos que él había robado y darle más que él había robado, etcétera, ¿no? Wow, tenía alta plata, pero estaba dispuesto a entregar todo porque su vida fue cambiada en un momento por el Señor Jesucristo. Hablar de cobradores de impuestos, ¿alguien aquí trabaja con el SUNAT? No.
Bueno, ahí está Javier enseñando que trabaja con el SAT. Peor, no, Mateo, otro. Quizás él trabajaba, tenía su puesto donde mucha gente pasaba, y quizás Cristo había pasado por ahí varias veces, no sabemos, pero también llegó el momento cuando en su mundo de Mateo, el mundo de impuestos y todo eso, todo cambió cuando pasó por ahí Cristo, entró a su mundo de Mateo y le dijo, Mateo, sígueme a mí. Y Mateo dejó todo y siguió a Cristo. Una vida cambiada. Recuerdo que hace unos años atrás, un joven se burló de Cristo una noche porque estaba muy resentido con Dios, odiaba a Dios y tanto así que decía que había hecho su propia religión y estaba hasta hablando lisuras a Dios. Pero Dios tocó su vida en una sola noche. Ese joven no llegó a ser perfecto, pero sí una vida cambiada, tanto que al día siguiente salió y comenzó a predicar a la gente. Ese joven que su vida fue cambiada en una sola noche se llama Brian. Yo. Sé que muchos de ustedes también, sus vidas han sido cambiadas, pero ha sido un cambio muy grande que Dios ha hecho. Y es exactamente lo que pasó cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, donde estaba predicando a ellos. Pablo entendió que no necesitaban ellos mucho tiempo para cambiar, sino con la enseñanza simple del Evangelio y con el poder del Espíritu Santo, que Cristo podía cambiar sus vidas. 17 años después de la muerte de Cristo, la iglesia estaba creciendo y creciendo y creciendo más y más y más. Bueno, cuando estudiamos ese libro, primero de Tesalonicenses, vemos que en los primeros 3 capítulos, Pablo les hace recordar del pasado. Y en los últimos 2 capítulos, capítulos 4 y 5, Pablo les habla del futuro. Está mirando hacia el futuro. Pablo escribe esta epístola un año después de haber visitado a su ciudad de ellos. ¿Y cuánto tiempo pasó Pablo en Tesalónica ministrando a esa gente? Nada más que 3 días de reposo. O sea, más o menos 3 semanas, máximo casi 4, un poco menos de 4 semanas. Y después de un año, vamos a ver que Pablo les felicita porque ellos ya habían predicado el Evangelio y su fe era conocida en toda la región. La historia nos cuenta que los tesalonicenses, después de haber pasado 3 semanas más o menos con Pablo, fundaron muchas iglesias. Un cambio muy grande que Dios hizo en sus vidas. No fue así siempre, pero ellos sí tenían tanto hambre de Dios y estaban tan dispuestos a escuchar la palabra y dejar la palabra de Dios cambiar sus vidas, que hasta Pablo se quedó sorprendido, boca abierta, cuando vio lo que Dios había hecho en sus vidas de ellos. Y así Pablo, en un buen sentido, llegó a ser muy orgulloso de ellos. Estoy seguro que cuando Pablo hablaba con la gente de otros pueblos y la gente preguntaba, ¿y los tesalonicenses? Pablo sacaba el pecho y decía, mi Dios es grande. Mi Dios ha hecho cosas pero sorprendentes. ¿Y por qué digo que no siempre fue así? Parece que aunque pasó 3 semanas con ellos y ellos captaron tanto, Pablo había pasado mucho más tiempo con los corintios y hoy, wow, qué diferente. La iglesia de los corintios y la iglesia de los tesalonicenses. Y ahora la primera pregunta que quiero hacer hoy día para nosotros es, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Somos más como los corintios que habían pasado tanto tiempo escuchando, pero igual con problemas, una falta de amor? ¿O somos como la iglesia de los tesalonicenses con bastante pasión
y con bastantes ganas. No fue una iglesia perfecta. Vamos a ver que Pablo sí tiene que corregir unos problemas en el libro, pero Pablo sí está muy contento con ellos. Bueno, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice lo siguiente, y no es exactamente Pablo, sino son tres, como vamos a ver. Dice aquí: Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciben ustedes gracia y paz. Lo que me gusta aquí y también lo que me sorprende es que siempre había gente con Pablo. Pablo, en este caso con Silvano, también conocido como Silas, Timoteo. En otros momentos vemos que Lucas y otros estaban siempre con Pablo también. Esto quizás es sorprendente para mí. Quizás cuando leemos este versículo, si no pensamos bien, claro, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero ¿qué significaba para la gente pasar tiempo con Pablo? Cuando la gente preguntaba: Pablo, estoy pensando en viajar contigo, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, vas a aprender cómo se siente la persona cuando cae una piedra en su frente. Vamos a sentir lo que es cuando una persona es golpeado. ¿Te han golpeado una vez con látigo? Esto lo vas a experimentar. ¿Te gusta cuando la gente te odia? Esto lo vas a experimentar. Y Silvano, Lucas, Timoteo y otros decían: ¿dónde me apunto? ¿Dónde firmo? ¡Wow! Eso es sorprendente. ¿A ti te gustaría viajar con Pablo? ¿Aprender a ser golpeado por Cristo? ¿Sufrir por Cristo? ¿Dejar las marcas de tu cristianismo en tu cuerpo? Claro que también significaba aprender mucho. Ver cosas lindas y sorprendentes. Siempre cuando servimos al Señor hay un sacrificio. Siempre requiere fe. Pero ahora, una cosa importante: sacrificio, la palabra sacrificio y la palabra carga, ¿son sinónimos? No, claro que no. Ese es el problema, cuando comenzamos a ver servir al Señor como una carga y no un sacrificio. Sí es un sacrificio, pero no debe ser una carga para nosotros. Servir al Señor es lo máximo.